El Real Madrid debe vigilar a Jordan Davis. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Estuve valorando las últimas semanas hacer o no un vídeo respecto al base de UCAM Murcia, Jordan Davis. Y es que se me habían prestado mentalmente bastantes dudas al respecto de si finalmente era o no conveniente hacer un vídeo sobre el base norteamericano. Pues bien, finalmente aquí estamos y vamos a hablar de Jordan Davis. ¿Y por qué digo en el titular del vídeo Jordan Davis, un base a vigilar por el Real Madrid? Pues bien, lo digo porque básicamente en sus atributos actuales como base joven de 24 años que es, más o menos consagrado dentro de la Liga ACB, pues tiene características realmente muy interesantes para el Real Madrid y otras que tiene que ir puliendo. Insisto, creo que lleva en el alto nivel, entre comillas, poco tiempo y que todavía es joven para poder progresar, evolucionar y dar un mejor valor dentro de algunos conceptos. Pero en cuanto a sus características positivas, Jordan Davis es un auténtico motor constante de juego. Y cuando digo un motor constante de juego dentro del puesto de base, es que estamos hablando de un base absolutamente proactivo, constantemente en actividad, tanto en defensa como en ataque. Es un jugador que es tremendo de manos, tremendo de piernas, de hecho, sin llegar al 1.90 es capaz de hacer mates con suma facilidad. Es un jugador que físicamente a nivel de celeridad está muy por encima de la media, al menos de la media ACB. Todo esto siempre, como digo, en evolución hay que testarlo pues en Europa, ¿no? Contra los mejores equipos, pero eso todavía realmente no lo hemos podido constituir. Sí que se puede intuir. Es un jugador con una capacidad frenética para sostenerse en el aire, poder penetrar y poder articular desequilibrios dentro de la defensa 5 para 5. Es un jugador con un gran dribbling, con uno de los mejores dribblings dentro de la liga andesa a la hora de romper en el bote y en el primer paso, ¿no? Cuando recibe el primer paso tremebundo que tiene Jordan Davis. Luego, es verdad que a la hora de generar desde el punto de vista creativo un lanzamiento, puede que le cueste algo más, pero desde la media distancia, por ejemplo, es fácil que le veamos levantarse y poder tirar por encima del defensor. Gracias a sus buenas piernas, tiene todos los atributos que necesita también un gran anotador. ¿Es un anotador compulsivo? No, pero puede anotar muchísimos puntos. No es McFadden, por ejemplo, hablando de jugadores del equipo, McFadden es el escolta, tirador, jugador especialista en recibir, tirar y anotar muchísimos del 6.75. Y aquí, precisamente, después de hablar de su valor en defensa, de sus manos, de su rapidez, de su velocidad, de ser desenfrenado, de ser superactivo y ser un jugador con una alta confianza en su valor y calidad, es verdad que su lanzamiento de 3 a día de hoy todavía no es fiable ni mucho menos, anda sobre el 30%, tampoco asume muchos tiros y quizá pues el Real Madrid debería valorar bases con mejor perfil anotador-tirador. Anotador-tirador no quiere decir que no sea un anotador por abrasión, porque es un tío que constantemente, pues desde ese calor ofensivo que sí que tiene, de ese perfil ofensivo, pues no tiene, digamos, un tiro súper fiable. Algo que al Real Madrid, como digo, dentro del puesto de base le vendría muy bien y creo que necesita. Pero se habla de que el Real Madrid busca un base titular, se habla de que el Real Madrid no tiene claro la continuidad de Nigel Williams-Goss, pues quizá el Real Madrid necesite no uno, sino dos bases de cara a la próxima temporada. Y Jordan Davis, acompañado de otro perfil de base más creativo en la asistencia y en el tiro, quizás sería una pareja extraordinaria, Jordan Davis, porque te va a dar un volumen de energía en los dos lados de la pista y una mentalidad ganadora tremenda. Creo que es un ganador, creo que cuando sale del parquet es de los tíos que se deja absolutamente todo. Y voy a hacer una comparativa con un jugador que creo que nos viene muy bien para hacer comparativa. Facu Campazzo, que jugó en Murcia, cedido por parte del Real Madrid, que llegó con una edad similar a un equipo del primer nivel, como el Real Madrid, y que el Facu Campazzo, con menos altura, no era un jugador que tuviera un gran rango de tiro de 3, tenía problemas para tirar, y con el tiempo al final se volvió un tirador súper solvente, desde el triple. No un tirador con una celeridad brutal, porque tiene las limitaciones y los handicaps que tiene, pero tiraba muy bien de 3 y
lo de flotarle no era buena idea. Con Jordan Davis ahora te lo puedes pensar más a la hora de flotarle, aún así te saca ventajas, aún con un pase de bloqueo por detrás por parte del defensor. Pero bueno, lo dicho, sí lo comparo porque creo que Jordan Davis tiene mucha opción de crecimiento. Honestamente creo que el paso de Manresa a Murcia le ha podido venir bien y que es un jugador que sigue dando pasos hacia adelante, dando esos pasos. Y por cierto, espero que os hayáis quedado hasta aquí porque os voy a dar un dato súper importante. Jordan Davis tiene pasaporte de Azerbaiyán, como JC Carroll. No ocuparía plaza de extracomunitario. Y no nos saldría a título económico muy caro y sería apostar por un base que te puede dar muchísimos años de nivel. Es verdad que sería más una apuesta, más que una realidad. Pero viendo la política de fichajes que ha tenido el Real Madrid en ciertos momentos, Facu Campaso fue una apuesta clarísima. Ni siquiera había jugado en básquet europeo, mientras Jordan Davis ya tiene experiencia en Europa, y se apostó por él, ¿no? Con todos los cambios que supone. Lo mismo con Gaby Deck, aunque es verdad que Gaby venía en San Lorenzo de ser MVP en las Américas y ser un jugador de un punto diferenciador exquisito, ¿no? Pero lo dicho, Jordan Davis me parece un base a vigilar. Que no digo a fichar, a lo mejor, pero sí a echarle el ojo. No sé si de cara a la próxima temporada. Yo, dependiendo si se fichen dos bases y lo que sería el primer base, primera espada, a lo mejor sí que me iría full a por Jordan Davis. Lo dicho, porque creo que nos puede dar muchísimas cosas frente a grandes equipos. Es un dolor de muelas para los rivales, tanto en un lado como en otro. Y cuando está metido a nivel de concentración, te ayuda muchísimo en todos los aspectos. Roba, corre, puede hasta rebotear si quiere. Cuando tiene el día, ayuda muchísimo a los pivots en muchas facetas. Y luego lo dicho en ataque, es que es un jugador pulmón. Es que no para. Es que es un auténtico ratón constante. Penetrando, amagando, fintando, jugando con los pies, jugando muy bien con las manos. A diferencia de Nigel Williams-Goss, considero que tiene mejor bote que Nigel Williams-Goss para poder subir el balón, maniobrar juego. Si le echa un poco más de intelecto en las decisiones, pues es un base con un crecimiento y un impacto que puede ser muy a valorar para los equipos, no solo el Real Madrid, sino para equipos importantes de Euroliga y de Europa. Así que ahí lo tenéis, ¿no? Jordan Davis, vas a vigilar, vas a tener en agenda. No me extrañaría, hablo de intuición, que el Real Madrid lo tuviera apuntado por ahí, dentro del scouting, de cara a la próxima temporada. Tiene una edad ideal, no ocupa plaza de extracomunitario, tiene experiencia en España, es un jugador joven, es un jugador energético, es un jugador que no te va a abrir puertas a los grandes bases rivales, sino que las va a cerrar. A diferencia, por ejemplo, de Tomás Hurtel, que en ese sentido nos han generado muchos problemas este año. En fin, creo que se puede combinar con otro tipo de bases más asistentes, más creativos, más directores, pero directores con anotación. Sí, alguno pensará en Sergio Rodríguez, que es ese perfil de base, pero bueno, no lo sé. Ya os digo, ahí está, y me gustaría que dejéis vuestro comentario en el cajón de comentarios, valga la redundancia. Dejadme vuestro comentario, qué pensáis de Jordan Davis, os parece un base realmente a vigilar, os queda chiquitito, nunca mejor dicho, consideráis que habría que buscar otros bases, otra línea. Yo intento también rebuscar un poco chicos en el mercado y no irnos, entre comillas, a por lo fácil difícil, que es hablar de Shane Larkin, de Scottie Wilbekin, de Mike James, de ese tipo de jugadores que son absolutamente top, con sus vicios y sus virtudes, sus cosas buenas, malas, pero si el Madrid no busca ese perfil a nivel de pagar muchísimo money, muchísimo dinero, pues a lo mejor otros son los bases por los cuales hay que apostar. Venga, chicos, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.